¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos de nuevo a este programa donde, pues ya saben, lo que pretendemos es que ustedes se sientan mejor, que nos acompañen, que nos trasladen pues cualquier preocupación que tengan de salud, sobre todo porque la salud empieza por los pies. Y cuando la salud empieza por los pies, ya saben, en este programa tenemos la asesoría imprescindible del doctor Juan Pablo Jiménez. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Nuestros pies son imprescindibles para poder caminar. No sé si lo sabías, Antonio. Me daba la impresión, pero sí. menos mal que, me indicas. Especialista en cirugía del pie, director de la Clínica Jiménez. Como siempre decimos, Jiménez en podología empieza por G, ¿no? Porque además han sido muchos años, digamos, los que se ha dedicado ya desde tu padre. Exacto, exacto. Mi padre lleva 50 años, yo llevo 22 años. Voy a ver si le puedo ganar 12. Sí, te queda todavía un poquito. Él se conservaba estupendamente. Yo no sé yo cómo estaré de aquí a 21 años, ¿no? Sí, ¿no? Esto viene de familia. Mi hermana igual se dedica a lo mismo. Nosotros éramos 7 hermanos. Y bueno, pues es algo que nos inculcó, ¿no? Esa importancia del cuidado de la salud, ¿no? Y yo vi que amaba tanto a la profesión que dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues se llenó de alegría, ¿no? Cuando lo supo, que eché mi estancia en la Universidad Complutense. Sí. Y bueno, pues en verdad que es una maravilla, ¿no? Te llena de satisfacción, ¿no? Al propio profesional el ver cómo podemos mejorar la calidad de vida, ¿no? Y con las últimas tecnologías, con las tecnologías más avanzadas que hoy en día en cirugía del pie, como es la microcirugía, la mínima incisión, la cirugía percutánea, ¿no? Como esos 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones pueden alterar toda nuestra estructura. Esto lo sabe bien las personas que padecen cualquier tipo de alteración o malformación. Sí que hay que comentar que hay muchas patologías que cursan en silencio que son tan traumáticas como aquellas que cursan con sintomatología dolorosa. Desde luego. Ya saben ustedes que contamos con su colaboración en este programa. Tienen un número de teléfono al que pueden llamar para hacer sus consultas directamente al doctor Jiménez. Es el 91 543 22 94. Ese que está apareciendo ahora mismo. 91 543 22 94. A ese número de teléfono quien nos ha llamado desde Madrid es José. José, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Sí, soy yo. Muy bien, ustedes. Buenas. Díganos, don José. Pues nada, que he tenido una caída bastante fuerte y porque venía doliéndome durante más de 15 días donde está el talón de Aquiles. Sí. Entonces, pues se conoce que he apoyado demasiado este pie y me ha estado doliendo el calcáneo, sí, la parte posterior, lo que es el talón. Todo lo que es el talón, sí. Entonces, claro, pues me ha dado un calambre muy grande y he tenido que ir al ¿cómo se llama? Al traumatólogo. Al hospital, ¿no? Sí. Lo han estado viendo, lo han estado diciendo esto, me han dado unas medicinas para tomar y ya está. O sea, que ese es el problema. Sí. ¿Y qué tal se encuentra ahora? Ahora ya estoy mejor. Ahora ya estoy mejor con las medicinas que he tomado, que han sido muy fuertes, sin haberlas dejado de tomar. Pero bueno, llamé al ¿cómo se llama? A su programa porque justamente coincidió con lo que me pasó a mí. Ahora ya me encuentro, ahora acabo de llegar del médico del médico que tenemos. Y me ha estado viendo y me ha estado diciendo esto que va muy bien. Ya ando con una muleta, con muletas, y ya el dolor poco a poco se va quitando. ¿Y le han dicho cuál era la causa? Por lo cual, aparte del traumatismo, ¿no? Que ha sido el causante, pero si hay algún tipo de alteración o malformación en los huesos o no. Bueno, no, porque estuve en el hospital, me llevaron al hospital y entonces en el hospital pues me dijeron que no tenía, se hicieron unas radiografías y no tenía ninguna rotura. Perfecto. O sea que se conoce una cosa pues de un traumatismo. Eso es. Exacto. Es cierto, ¿no? O sea, un traumatismo fortísimo puede alterar todas nuestras estructuras, sobre todo el periósteo, que es una capita externa del hueso. Al quedar inflamado, pues provoca un dolor fuerte que puede inclusive inflamar lo que es la fascia plantar, que es un tendón tremendamente potente que cubre parte posterior anterior, que es la que configura el arco plantar junto con el tejido óseo, y esto provocar
traumatismo al propio tejido nervioso, por eso notó ese calambre fortísimo a nivel de toda la zona plantar. Claro, con medicación, con un vendaje funcional, que eso sí que convendría, una pequeña tobillera, etcétera, pues esto le va a contener esa inflamación, con lo cual ese dolor se irá mitigando poco a poco. Sí. Lo malo de esto es que tuviera algún tipo de patología anterior al golpe, al traumatismo, pues ya hablemos de espolón calcáneo o de periostitis crónicas, etcétera, que entonces sí esto puede ser un acicate para que responda con mayor sintomatología a esa zona, ¿no? Adelantemos, como si dijéramos, esa sintomatología o esa patología que tiene circunscrita. Pero si le han visto a nivel radiográfico y no han visto ningún tipo de anormalidad, pues simplemente es dejar pasar un poco el tiempo, unos 15, 20 días, que irá mitigándose todo el dolor, y si vemos que eso, que durante un mes, mes y medio sigue molestando la zona, pues entonces sí que convendría visualizar, sí que convendría verle de nuevo para evidenciar si hay algún tipo de alteración concomitante. Pues te lo agradezco mucho y yo me pondría además inmediatamente en contacto con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada y que tenga un feliz día. Muchas gracias por y que se mejore. Muchas gracias. Nada, a usted. Gracias a José por su llamada. Recordamos, la consulta, digamos, esa primera consulta en la que hacéis el diagnóstico es gratuita. Exacto. Bueno, evidentemente hay que pedir cita, siempre el número de teléfono que decimos es el 91 367 0071, 91 367 0071, pero también en casos como en el de José puede servir para descartar que haya alguna otra patología que haya causado la caída. Exacto, exacto. O sea, la caída no es menos cierto que provoca un traumatismo, y sobre todo si se ha caído desde una altura, etcétera, sí puede provocar un traumatismo fortísimo a ese hueso tremendamente potente como es el calcáneo y fisurarnos ese calcáneo o fracturarlo, ¿no? Muchísimas personas, por eso tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Las personas con cierta edad que son un poquito más inestables y a la hora de subirse a alturas, ¿no?, importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy susceptibles a esas caídas, y esas caídas repercutir a ese hueso tremendamente potente como es el calcáneo, ¿no?, frisurándolo o bien fracturándolo, o bien adelantando patologías que ya tenía circunscritas que no cursaban con sintomatología, pero a raíz de ese traumatismo empieza a cursar con una sintomatología invalidante, entonces hay que tratarla, ¿no? Entonces hay que dejar un tiempo determinado a que remita esa inflamación, por medio de un vendaje funcional o bien por medio de una tobillera, o sea, llevar sujeto perfectamente a la zona del talón, y antiinflamatorios locales siempre y cuando pues, no sea alérgico, ¿no?, a ningún tipo de AINE, a ningún tipo de antiinflamatorio, ¿no? Claro, porque siempre indicas que todas las patologías del pie van a peor, salvo evidentemente el caso de un traumatismo que bien curado, pues si solamente es el traumatismo se tiene que aliviar. Esto es muy importante, ¿no?, lo que has dicho, Antonio. Todas las patologías que confieren al pie son patologías que van a más. Esto es fundamental tenerlo muy en cuenta, pero cuando estemos hablando de patologías, o sea, patologías ya consolidadas en el pie. Otra cuestión es lo que has comentado, que es un traumatismo puntual, que bueno, pues nos va a provocar una inflamación durante un tiempo determinado, pero luego tiene que remitir, salvo que haya dejado alguna secuela, ¿no? El propio traumatismo, que hay que tratarlo, ¿no? Pero si no, remite y ya está, estará 15 días, un mes con algo más de sintomatología, pero luego remitirá esos síntomas. Desde luego. Pues tenemos una llamada al teléfono del programa. Nos ha llamado Laura, desde Madrid. Laura, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días, Laura. Lo primero, felicidades por el programa. Muchas gracias. Y lo segundo, que justo les estoy oyendo hablar y es lo que me pasa a mí. Yo tengo un problema desde pequeña que parece una tontería, que tengo los pies planos, y desde de pequeña empecé que sí las plantillas, que sí unas cosas, que sí otras, y al final como que la cosa van pasando los años, y yo cada vez me encuentro peor porque paso también muchísimo tiempo de pie y estoy llegando a un momento en que el dolor ya me sube hasta la rodilla. No sé si será al andar mal o
pues supongo yo que será la evolución de lo que usted dice, que como no lo llego a curar, porque es que yo no encuentro ninguna solución definitiva para los pies planos. Claro. Pues yo le contesto. Muchas gracias por su llamada, ¿no? Porque es importante, ¿no?, estas llamadas, porque hay muchas personas que se identifican con la patología que puede tener las personas que nos están llamando y pueden decir, pues tiene solución cuando yo creí que no tenía, ¿no? Claro, yo tengo la idea de que no existe ninguna solución. Claro, pues hay solución. Vamos a ver, un pie plano, hay que ver qué grado tiene de pie plano, porque hay un primer, segundo o tercer grado, y dependiendo del grado, pues es más sintomático, menos sintomático, le está repercutiendo más, menos a todo el gran aparato locomotor. ¿Qué ocurre? Que un pie plano puede causar una patología que es la pronación y el valguismo, con lo cual introduce más el pie hacia el borde interno, y esto está agudizando alteraciones ya no solamente en el pie, sino en las grandes articulaciones como son tobillo, rodilla, cadera y columna. Y sobre todo una articulación que queda tremendamente dañada es la rodilla. También la zona lumbar, la zona de las lumbares también pueden quedar repercutidas, provocando otra entidad patológica como es el genovalgo, que es la introducción de las rodillas hacia el borde interno. Entonces, esto hay que tratarlo. ¿Cómo? Pues cuando no hay sintomatología, cuando esa morfología, esa tipología de pie la podemos tratar con tratamientos conservadores, vamos a recomendar siempre pautar un tratamiento conservador por medio de un soporte plantar. ¿Qué es el soporte? Pues el soporte es como lo que están viendo en pantalla, que es una plantilla que es finita, no ocupa mucho espacio, y esto lo que hace es redistribuir, equilibrar y mantener todo su peso corporal sobre la planta. Va a evitar los movimientos de balanceo y basculación y va a simular ese arco longitudinal que tenemos todas las personas normosómicas, normalizadas. Sí. Y entonces eso va a hacer que su caminar sea más fluido, que se canse menos, y sobre todo usted, como comenta, que está mucho tiempo de pie, pues esto hace que agudice aún mucho más en sintomatología a nivel plantar, porque muchas de estas alteraciones están provocadas por otra patología in situ que tiene, que es la hiperlaxitud ligamentosa, que es la laxitud de esos ligamentos que hace que no sujeten perfectamente el tejido óseo y tejido blando, con lo cual agudiza mucho más ese aplanamiento. Entonces, usted se le ve joven, esto hay que tratarlo, esto va a ir a más, o sea que no se va a quedar estancado, y entonces, bueno, pues es fundamental pautar un tratamiento conservador de estas características. Luego también ejercicios físicos, el andar, el caminar, pues es muy importante para usted, igual que ciertos ejercicios que tiene que intentar hacer de diario, ¿no? Como ponerse de puntillas, de talón, con lo que es una botella, si es fría mucho mejor, pues rodar esa botella sobre la zona del arco del pie. Todo esto le va a relajar mucho el pie y va a hacer que hipertonifique toda musculatura, con lo cual va a sujetar algo más el propio tejido óseo, porque lo malo de hacer una vida sedentaria es que vamos a tener esa tonalidad muscular mucho más deprimida, y entonces esto va a hacer que agudice. Entonces es fundamental hipertonificar toda musculatura. Claro, si ese es el problema, que como me encuentro mal, me duele, pues dejo de hacer cosas, claro, y entonces sí, se entra en un círculo vicioso. Que se muerde la cola, claro. Claro, exacto. Entonces, por eso, cada vez hago menos, cada vez me duele más, claro, y entonces no puedo estar con AINES toda la vida. Exacto. Por eso es fundamental llevar un buen soporte plantar que equilibre, mantenga todo su peso corporal, y a partir de ahí, cuando empiece a mejorar y a remitir algo esa inflamación interna que tiene, pues el ejercicio físico hay que realizarlo para ir hipertonificando esa musculatura. Muy bien. Fenomenal, porque pues no tenía ni idea. Yo pensaba que siempre que tengas algún problema de pie, reposo. Nada. Y pues mire no. por dónde es al revés. Nada. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada. Gracias. Que tenga un feliz día. Gracias a ustedes. Gracias a Laura por su llamada. Les recordamos, pues como hacemos a menudo, para que ustedes puedan tener un diagnóstico completamente gratuito en esa primera visita que pueden hacer a Clínica Jiménez. Tiene un número de teléfono que es el 91 367 0071, 91 367 0071, para llamar, pedir su cita y, ya saben, pues saber
exactamente cuál es la patología que puedan tener. Exacto, esto es lo primero, ¿no? Esto es lo fundamental, el realizar una buena anamnesis, un historial clínico y luego un estudio biomecánico, un estudio computerizado de la marcha. Son estudios fundamentales para saber cuál es la causa, cuál es la etiología que está presentando la persona, y una vez que sepamos qué etiología tiene, qué posibles alternativas en tratamientos, ya sean conservadores o definitivos. Estupendo. Ya saben que la Clínica Jiménez está en la calle Alcalá, en Madrid, pero que, por supuesto, atienden pues, pacientes de toda España, incluso desde fuera. Desde luego, ya lo hemos hablado en numerosas ocasiones, ¿no? Sí, sí. Tenemos una llamada desde Valencia. Quien nos llama es Ana. Ana, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Buenos días, Ana. Coméntenos. Muchas gracias por recibirme en el programa. A usted por llamar. A ver, doctor. Coméntenos. Tengo 30 años y tengo juanete en los 2 pies. Sí. Y vamos, ahora con el frío y con el calzado que me pongo, es que me aprieta mucho y me duele. Sí, entiendo. ¿Qué me sugiere usted? Muy bien, pues vamos a ver. Es fundamental saber si hay pequeñas subluxaciones en las articulaciones. Eso significa que el hueso se va parcialmente fuera de su sitio, y eso lo vamos a ver por medio de un estudio fluoroscópico. El fluoroscopio lo que hace es visualizar en qué grado se encuentra ese tejido óseo. Porque usted lo que va a visualizar es esa protrusión, ese crecimiento anormal del hueso, que lo vamos a ver a nivel visual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay un tanto por ciento de personas que cursan con sintomatología, pero hay un gran alto grado de personas que cursan sin sintomatología dolorosa, que cursan sin dolor. Esto no significa que sea esa patología mucho más nimia que aquella que cursa con dolor. O sea, curse con dolor o sin dolor siempre es patológico, siempre va a ir alterando toda nuestra estructura biomecánica. ¿Y qué ocurre? Que ese juanete no solamente se queda circunscrito en ese crecimiento anormal del hueso, sino que pueden aparecer picos óseos internos. Esos picos óseos pueden traumatizar lo que es la zona ligamentosa y la zona de la cápsula articular, que es esa gran articulación, esa gran capa que está alimentada por un líquido sinovial, y junto con el cartílago articular podemos movilizar el dedo hacia arriba y hacia abajo. Bueno, pues esos picos óseos, esas excrescencias óseas que pueden salir a nivel del juanete, pueden ir traumatizando, provocando bursitis, que son inflamaciones de la cápsula articular. Puede haber extravasación inclusive de ese líquido sinovial, y entonces ser doloroso y molesto. Entonces, y luego va a ir concomitante a otro tipo de alteración, que es la desviación del primer dedo. ¿Qué ocurre? Que cuando se desvía ese primer dedo hacia el segundo dedo, pues hace que esa estructura biomecánica no se realice perfectamente, porque ese primer dedo tiene que estar en su posición recta. Y esto lo que va a hacer es que va a provocar un efecto dominó en todos los demás dedos según vaya transcurriendo el tiempo. Esto no aparece en ese momento donde aparece el juanete, sino que va a ir secuencialmente según vaya transcurriendo el tiempo. Y esa desviación del primer dedo puede llevar los dedos en garra, en martillo, en cuello de cisne, en mazo, etcétera, que son diferentes alteraciones patológicas que aparecen a nivel distal, a nivel de los dedos. Entonces, aquí es fundamental, aquí es imprescindible tratarlo. Tratarlo bien desde un punto de vista quirúrgico, o sea, intervenir ese pie. Hay que quitarse todo miedo si verdaderamente hay visos de mejoría de calidad de vida. Primero porque se hace bajo anestesia local, es cirugía ambulatoria, se hace con microcirugía mínima incisión, o sea, por medio de pequeñas incisiones eliminamos esa excrescencia ósea para dejar ese dedo en su posición recta y que no vuelva a recidivar, no vuelva a salir. Nosotros tenemos experiencias hasta crías de 15 y 16 años intervenidas, ¿eh? O sea que máxime su edad, que está alterando toda su estructura biomecánica, y entonces ahí convendría pautar un tratamiento definitivo si es que lo requiere por su alteración. Si no, pues hay tratamientos conservadores por medio de soportes plantares, por medio de ortosis de silicona, que lo que va a hacer es ralentizar todo proceso degenerativo y llevar más a su posición funcional ese primer dedo. Entonces, dependiendo del grado de alteración y malformación que presente esta patología, pues vamos a recomendarle bien un tratamiento definitivo, bien un tratamiento conservador. Pero no deje que esta patología vaya más, porque va a ir minando poco a poco toda su estructura anatómica y va a ir alterando no solamente esos 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones, sino que va a ir alterando las grandes articulaciones que hay por encima del pie, como son tobillo, rodilla, cadera y columna.
Vale, pues muchas gracias. Le Muchas agradezco gracias. mucho. Muchas gracias por su llamada. Que tenga un feliz día. Gracias a Ana por su llamada. Ya saben, la primera consulta, el diagnóstico en Clínica Jiménez, Clínica Jiménez con G, por supuesto, como siempre decimos cuando es para hablar del pie, es gratuito. Únicamente tienen que pedir su cita al 91 367 0071. 91 367 0071. Tengo un email que quería consultarte, pero antes de pasar al email, me llama la atención el caso de Ana, la última llamada que hemos tenido. Nos indicaba que ella es joven, tiene 30 años y que tiene 2 juanetes. Ha habido veces que los juanetes como que pensábamos que eran de personas mayores, pero Exacto. no es necesariamente así. Entonces... No. Vamos a ver. El juanete puede estar causado por varias etiologías. Sí. Una de ellas por un traumatismo, microtraumatismo, el llevar un calzado inadecuado, Sí. que puede agudizar la patología, aunque no es causante, pero sí lo que provoca es mayor alteración. Ya. Y luego el 90% de los juanetes que está provocado por un carácter congénito hereditario. O sea que hay una predisposición genética a padecer este tipo de alteración. O sea que si lo han tenido nuestros padres, nuestras madres, Exacto, puede ser de seguramente primera, nos vaya a segunda o tocar. tercera generación. Sí, que se salte incluso un susceptible, caso. exacto, es susceptible de provocar este tipo de alteración como es el juanete. Entonces, aparecen juanetes juveniles, Sí. juanetes a edades muy de adolescente. O sea, tenemos crías de 14, 15 años donde ya hay unos juanetes con unas desviaciones tremendas. Claro. O pueden aparecer a edades más avanzadas, a partir de los 25, 30 años, pero sí conviene saber que esta patología, una vez que ha quedado protruida por medio de ese crecimiento normal Sí. del hueso, que es lo que vamos a ver visualmente, ya verá como la persona, si se fija perfectamente, irá viendo cómo va a ir a pasos de gigante esa desviación del primer dedo, va a ir provocándose una lateralización de ese dedo que va a ir alterando no solamente ya ese primer dedo, que es el más importante en la última fase de la marcha. Recordar que el primer dedo, el dedo gordo del pie, cumple una funcionalidad fundamental en una determinada fase de la marcha. Nosotros cuando andamos, cuando caminamos, apoyamos el talón, toda la planta y despegamos con el primer dedo. Entonces, ¿qué ocurre? Que según vaya a ir lateralizando, va a ir comprometiendo a los demás dedos, llevando los dedos en garra, en martillo o provocando sobrecargas metatarsales. Por eso es fundamental tratarlo a la edad que sea, siempre y cuando aparezca, hay que tratarlo, ya sea en la adolescencia, ya sea en la persona adulta o ya sea en la persona con edades avanzadas. Como ya hemos indicado y tú siempre dices, cuanto antes mejor, porque mejorar no va a mejorar, va a ir a peor. Exacto, y sobre todo la mujer, Sí. a partir de cierta edad, Sí. a partir de los 50, 55 años, donde existen cambios metabólicos y hormonales importantísimos en la mujer, es susceptible y proclive a que esa patología sea más traumática, provoque mayor alteración. Sí. Muy bien. Tenemos a través de la página web de clínicajiménez.com, nos llegan también sus consultas por email. Es el caso de Ramón de Toledo. Nos indica, es diabético desde hace 10 años, pero le preocupa cada vez más que le están hablando del pie, el pie diabético, el cuidado del pie, y dice, ya me están poniendo nervioso. Claro, Dice, exacto. ¿qué ocurre con los pies? Porque sabe que hay casos, bueno, creo que ocurría sobre todo antiguamente, pero que de personas que han tenido que amputarles incluso el pie Sí, bueno, y demás. exacto. Eso Entonces, es una pues, realidad a día de ¿quiere hoy saber también. cómo se lo tiene cuidado? Eso ¿Qué es una tiene que hacer? realidad. O sea, aquí lo importante es concienciar, no amedrentar, no Sí. asustar, ¿no? Vamos a ver, es una patología que bien llevada no tiene por qué tener ningún tipo de alteración. Y para llevar bien esta patología hay que tener en cuenta 3 premisas fundamentales, que es la alimentación, una buena alimentación, el ejercicio físico y el control médico. O sea, con esas 3 premisas, esa persona diabética lo va a llevar estupendamente y no va a repercutir ese aumento de glucosa a otros grandes órganos que aparecen en nuestro cuerpo. Porque lo malo es que la glucosa se va a ir acantonando en ciertos órganos y entonces los va a ir alterando y provocando efectos secundarios. Y sobre todo, tener también una premisa que hay que cuidarse, hay que visualizar esa parte tan distal de nuestro cuerpo como son nuestros pies, porque son susceptibles a que pueda provocar ciertas ulceraciones y esas ulceraciones infectarse
y pasar a tejido óseo y provocar osteomielitis, que son infecciones a nivel del hueso. Entonces, aquí es fundamental, aquí es imprescindible bueno, pues ir al especialista cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, pues a ver el pie, a ver si hay algún tipo de alteración o malformación y si hubiera, pues tratarlo. Pero hemos dicho sobre todo esas tres premisas, que es el ejercicio físico, el control médico y el cuidado de la alimentación. ¿Qué ocurre? Que todo diabético, si no se trata bien, va a cursar siempre con alteraciones neurovasculares. ¿Qué significa? Que hay alteraciones del tejido nervioso y del tejido vascular, con lo cual va a haber mayor compromiso a nivel vascular, significa que va a haber mayor irrigación a nivel del pie, a nivel distal, con lo cual al haber menor irrigación a nivel distal, pues, bueno, pues es susceptible de tener también alteraciones a nivel del tejido nervioso, con lo cual la persona va a tener menor sensibilidad a nivel del pie, con lo cual cualquier roce, traumatismo, cualquier pequeña chinita, piedrecita que se introduzca en el calzado o cualquier costura del propio calzado o del propio calcetín, pues puede ir rozando y traumatizando, y como el tejido blando, la piel, es menos elástica y menos flexible en todo diabético, pues puede provocar una herida y eso derivar en infección, y si no se trata de esa infección, porque la persona no lo sabe, pues puede ocurrir esta fatalidad que ha comentado Antonio de tener que amputar, ¿no? Nosotros tenemos casos hasta personas que han utilizado callicidas, que tenían callosidades a nivel de los dedos, han utilizado callicidas, como no tienen sensibilidad, ha quemado demasiado y hemos tenido que amputar dedos, ¿no? Caramba. O sea, qué pena, ¿no? Por esta... Sí. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con los callicidas también, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante es hacerse revisiones rutinarias. Todo diabético, pues cada año, año y medio, conviene ir al especialista, ¿no? Salvo que se visualice, ¿no? Esto es importantísimo, el visualizarse el pie, el ver si hay algún tipo de alteración y si lo hubiera, rápidamente ir al profesional. Pero si no, cada año, año y medio, conviene hacerse una revisión rutinaria de los pies. Desde luego. Importante, desde luego, observarse los pies en el caso de los diabéticos e ir, pues más o menos cada año al especialista a comprobar que está todo correcto. Exacto. Esto es fundamental, ¿no? Para tener un buen cuidado de esta alteración patológica, de esta alteración de la persona diabética, ¿no? Estupendo. Pues, doctor Juan Pablo Jiménez, creo que hemos hecho, gracias a las llamadas y a, por supuesto, tus sabios consejos, un recorrido hoy más o menos, digamos, por el mundo del pie. Siempre nos quedará algo más. Con lo cual, yo creo que contamos contigo para otro programa, si te parece bien. Pues si Dios quiere, estaremos aquí, si queda invitado. Estupendo, contamos contigo. Doctor Juan Pablo Jiménez, como siempre decimos con G, Jiménez con G, Juan Pablo no, Juan Pablo es con J. Exacto. Especialista en cirugía del pie, director de la clínica Jiménez. Ustedes ya saben, si quieren pues pedir una consulta en la cual se haga el diagnóstico de cuál pueda ser su patología, tienen un número de teléfono que es el 91 367 0071. 91 367 0071 es el teléfono de la clínica Jiménez, a donde pueden llamar para pedir esa primera consulta gratuita. Gracias por su atención, les esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima.